El rock. Del rock sé poca cosa. Sé que té a veure amb pel·lícules antigues com d'Olivia Newton-John i companyia i que potser es va crear en aquells moments, el Manolo García i tots aquests, que no m'agrada, però que també formen part del rock. I després també poca cosa més, la veritat, sobre el rock. El rock és un estil musical que neix cap als anys 50 d'arrels vàries, però sobretot del blues, música negra en realitat. Hi va haver com un boom, no? A finals dels anys 50, entrant als 60, en el que artistes pioners, no? Elvis Presley, Chuck Berry, no? Això era rock and roll, però després va començar tota la onda dels hippies, no? Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, Jethro Tull, van revolucionar la música, però sobretot amb el seu missatge, no? Que parlàvem abans dels missatges. O sigui, aquesta gent reivindicava les desigualtats socials que hi havia, les desigualtats de classe que hi havia, la guerra del Vietnam. O sigui, hi havia uns valors i uns ideals darrere la música. Aquesta gent sortien a defendre precisament amb la música com a mode d'expressió. No? Jo crec que el rock fins al 2000 va desenvolupar-se moltíssim i el mainstream s'ho va menjar i a partir del 2000 va patar i van sortir altres músiques. No? El hip-hop va coexistir durant molt de temps amb el rock, però després el rock va anar com morint i el hip-hop va guanyar. Després això ha anat desenvolupant-se amb altres tipus de música, com el trap, etc. Fins que va aparèixer el reggaeton. Al final, igual que passa amb les modes, el rock estic segur que tornarà, i tornarà reinventat i tornarà molt més fort. Mira, va passar amb el metal, amb els anys 80, va ser la golden age del heavy metal, i després va semblar que en el 2000 va tal, però després a partir del 2000 cap endavant, a Suècia i tots els països nòrdics va ressorgir tot el metal que coneixem avui dia, bandes com Amon Amarth, Arch Enemy, que és el que avui dia estan fotent canya, i és metal, però amb la seva nova configuració, no? Crec que la música està viva i la gent que fem música aportem les nostres coses, reciclem coses antigues y desarrollen cosas nuevas. Eso es fabuloso, ¿no? La música está viva. El rock, aparte de un estilo musical, creo que ha sido algo que me ha acompañado toda la vida desde pequeña. Que mi padre, ya no solo siendo diseñador de moda y mi madre no siendo de aquí, me han enseñado cultura de otros sitios, con rock de otros sitios, y es también, aparte de un estilo de vida, es algo que me acompaña a mí, por eso creo que es especial, porque es algo especial para mí y es lo que me hace unirme a las demás personas de mi alrededor. El rock és un estil de música que utilitza la guitarra elèctrica, la bateria i tot això, i que són cançons que reivindiquen alguna cosa. El rock és un gènere musical que inicia en els anys 40 i 50 als Estats Units, derivat d'altres estils com el blues i el rhythm and blues, entre d'altres. Inicia amb artistes molt influents com l'Elvis Presley o Little Richard, considerats pioners. L'estil va anar evolucionant i arribant a expandir-se a nivell mundial, ajudant a la seva evolució. Ja que hi havia diversos grups que començaven a experimentar, com per exemple The Beatles, amb un estil més similar a l'original, o els Rolling Stones, amb un estil molt més agressiu. Ja una dècada després, als 70, es van començar a desenvolupar diversos subgèneres com el punk o el metal, i on l'estil va començar a viure els seus anys més importants fins a finals dels 90 i inicis del segle XXI amb les barreges del rock amb altres estils, com el pop rock, entre altres. Antonio Young és un home que ha seguit la història del rock des de la música dels Beatles. Ha estat molt present en el món de les arts, tocant en diversos grups de música, creant guitarres i convertint-se en professor de visual i plàstica a l'Institut Manuel Safra, ara conegut com a Caterina Albert. A més, ha creat i dirigit l'activitat de música de l'Institut,
el Zafra Rock, que porta vigent des de fa més de 40 anys. Per afegir més de la seva contribució a les arts, podem parlar que és un gran pintor, veient-ho reflexat a la seva feina en el Cercle Artístic de Barcelona. Allan és un coneixedor de les arts i un artista que ens pot explicar millor que ningú l'evolució d'aquestes. Yo soy Antonio Allan y fui profesor durante 40 años en un instituto y durante esos 40 años pues, llevé a cabo una actividad musical llamada Group de Rock y duró hasta ahora, hasta la fecha. En otro tiempo, cuando yo era joven quiero decir adolescente, también tuve mi grupo de rock en la Barcelona de los 65. Empezó a llegar con Elvis Presley y el rock así tipo rockabilly. Y de ahí hubo un boom de guitarra eléctrica, todos los jóvenes querían tener una guitarra eléctrica y se hicieron grupos sin tener ni idea de música. Eran grupos muy simples, muy sencillos, de 3 acordes o 4, e imitaban los grupos anglosajones, tipo, pues no sé, desde los Beatles, o los Rolling Stones, los Kings, o los Animals y esta gente. En mi experiencia, poco puedo contar, porque cuando acabó esa etapa pasé a tocar música folk, después un poco de country rock, y finalmente acabé en un grupo de free jazz y de rock sinfónico. Y eso ya era en el año 70 y algo. Y desde entonces no he tocado nunca más. Mi labor solo era de profesor y recreaba otra vez lo que vivía cuando tenía 15 años. Por eso mis alumnos tocan temas que hace 50 años. Como músico me dejó de interesar completamente. Y me dediqué a la música clásica o me dediqué a otra música muy localizada, por ejemplo, el folk antiguo del siglo XIX-XX, principios del XX, o bien algo de jazz, y lo que era, por ejemplo, en el punk no entré ya, en el heavy tampoco, en casi ningún estilo. La movida madrileña me parecía que era un poco interesante o nada interesante. Lo que era el rock urbano me interesaba menos todavía. Prefería leer novela o prefería actividades tipo teatro, etc. Porque había otras músicas. Tengo una hija que es violonchelista, por ejemplo. He tocado en un grupo de folk de cierta categoría, con música muy elaborada y muy de raíces, muy antigua. Me gusta también, como diría yo, mezclar estilos o hacer música más experimental o bien que no sea para actuar. No me interesa actuar en directo. La actuación en sí, el espectáculo, no me motiva nada. Bueno, a mí me transmitía y me transmite todavía, cuando el rock es de calidad. No me interesan mucho los movimientos actuales, pero sí que me interesa el rock, sobre todo cuando surge algún grupo que sí que tiene unas letras o una música muy elaborada, etc. Lo que sí que me interesa son los instrumentos. Por ejemplo, el instrumento guitarra eléctrica, bajo eléctrico, amplificación, efectos, eso me parece interesantísimo. Entonces, ahí sí, ahí no lo he dejado nunca. De hecho, me dedico a construir guitarras, me gusta conocer los últimos modelos que van saliendo, etc. Pues que no salga un bodrio, que salga algo digno, que tenga buenos materiales, que ya los consigo, y después que la forma sea estilizada. Es que hay diseños que son muy feos, comerciales. Entonces procuro que los míos no sean feos, por lo menos. A ver, me contrataron, antes de que yo fuera profesor de Zafra, me contrataron para hacer una semana cultural de blues. Entonces yo entré en ese instituto como profesor de música. Hice mi semana cultural, muy bien pagada, por cierto, y era en el año 85. Y en el 86 ya te presenté un examen y entré de funcionario interino. Como se acordaban de mí, se acordaban la dirección de que yo tocaba, hacía blues y hacía otras cosas, con mi equipo además, fui con mi amplificación, con todo, pues ya me dejaron 3 horas lectivas, para hacer música. Entonces, a la semana yo tenía 3 horas para estar con mis alumnos. En aquella época había mucho movimiento, no como ahora.
Ahora puedo conseguir, pues no sé, 7, 8 alumnos que vienen un día a la semana actualmente. En aquel tiempo tenía 40 o 50. Entonces tenía que seleccionar y muchos estaban simplemente oyendo y los demás estaban haciendo un grupo. Y los grupos tenían bastante calidad. Esto ha ido a menos, porque ha ido a menos en realidad la música. Pues hay dos tipos. Hay los que tienen mucho interés y realmente incluso con el paso de los años han trabajado en el mundo de la música, y otros que vienen como una guardería, traen papás para que los cuides. Hay los dos extremos. Los que son de ese estilo son aburridísimos, cuanto antes los pierda de vista mejor. Y los otros que tienen mucho interés, fabuloso, se lo pasó muy bien. Repite, ¿destacarías o sacarías? Destacarías. ¿Alguno de mis alumnos? Últimamente todos están bastante bien, excepto los que vienen a la guardería. ¿Y del pasado? ¿Y en el pasado? Sí, hay muchos. Ahora que ha habido la Mercè, en Bogatell, el que abrió todas las actuaciones fue Mamadoucha, exalumno mío. Gigi Ross también está tocando por ahí. Luego está otro grupo que se llama Yotza, que suele hacer música así medio heavy. Luego está en batería el Martí Sánchez, que es de los mejores baterías de España. También ha estado 5 años conmigo. Luego está el de Sidonie, el bajista, que ha tocado con Neil Young. También ha estado ahí. Luego está una tal Rita, que es una cantante extraordinaria. Lo que pasa es que también es bióloga. Entonces trabaja de bióloga y trabaja de esto. Bueno, está una periodista en Radio 1, Irene de Sundila, tiene un programa de música. Es decir, hay mucha gente que se ha establecido dentro del mundo de la música, porque yo creo que lo que hacemos en música es técnico, no es perder el tiempo ni nada. Siempre estamos cambiando de ritmos, buscando esquemas, hacemos armonías, etc. Muy pronto se sabe muy pronto, ¿sí? Curiosamente se sabe muy pronto. Y sobre todo que no se puede dedicar a la música. Eso es rapidísimo. Un cop entès què és el rock de forma general, podem parlar del rock nacional, és a dir, dels moviments que van sorgir aquí a Espanya. I és que el rock aquí va iniciar poc després del rock anglosaxó, ja a la vora de la dècada dels 60 amb el grup de música Los Sirex. En aquesta dècada, el rock va anar evolucionant amb artistes destacats, com Miguel Ríos, entre altres. Després van arribar als anys 70, van començar a sortir bandes que tocaven el nou rock progressiu, així com Smash o Burning. Això sí, quan va morir Franco, al 75, va començar a sortir grups com Tequila o solistes com Loquillo. Aquest rock estava caracteritzat pel seu decantament cap a lo revolucionari, arribant fins i tot a ser agressiu. Va ser així com va començar a arribar a les diverses comunitats autònomes, que demanaven un canvi o fins i tot una independència. També hi havia altres moviments, com el rock andalús, que demanaven un millor tracte. D'aquest podem destacar grups com Triana. També podem parlar del rock català, o rock laietà, que va ser la forma d'expressió dels músics catalans per reivindicar tots els anys de censura i el desig d'independència caracteritzat pels seus concerts a la Sala Celeste, o també, molt remarcat, el rock radical basc, proclamant el naixement al punk a Espanya, encara que hi havia alguns grups, sobretot nacionals, com Escorbuto o Cortatu, que es treien l'etiqueta, ja que la veien com una cosa comercial. Més tard, als anys 80, va iniciar la famosa moguda madrilenya, que es va convertir en l'epicentre de tots els moviments culturals del país. Va tenir molta implicació de l'alcalde Tierno Galván, que va fer que la capital tingués molta activitat musical. En aquest moviment podem trobar a Caca Deluxe o a l'Alaska i los Pegamoides.
Una dècada més tard, altres grups van començar a guanyar fama, com Extremoduro i Marea, i altres que feien servir el rock de forma molt més poètica, com Platero i tu amb Fito Cabrales. Això sí, grups com La Fuga o Escape van ser els salvadors del rock més agressiu. El rock català va començar a guanyar més carrera amb grups com Sau, Sopa de Cabra o Sant Taït. Així van anar evolucionant fins a l'actualitat, que ha patit el decreixement general del rock per als canvis de la societat i modes. L'Alejandro Ortega va formar part d'un grup de música dels 80 d'aficionats que es dedicava a fer versions i algunes cançons pròpies. Igualment, ell mateix podrà explicar-lo molt millor. Bueno, me llamo Alejandro Ortega. A finales de los 80, principios de los 90, formamos un grupo que se llamaba Innovits. Un grupo que se formó entre el pueblo de Argucias y el de San Pilari. Los componentes éramos yo, vocal, Alejandro Ortega, Paco Sánchez a la guitarra, Vítulo a la batería y más tarde se añadiría al bajista Pere Rispau. Unos años después también estuvo un tiempo de la Botella, que hacía de guitarra rítmica y solista también, y compuso algunas letras muy buenas, por cierto. Primero nos juntamos Serrano Sánchez, Vitu Lobo y yo. Bueno, hacíamos un poco por divertirnos y por pasar el rato. Y ya al final, pues, cuando se añadió el bajista Pere Rispau, pues tuvimos cierta repercusión en la comarca de la Selva y tocamos por Blanes, Lloret, Breda, Argucias, Hostalric, Sant Hilari, fiestas mayores, conciertos en el Polideportivo, discotecas, como ya he dicho, en Blanes y Lloret, la Marusha, Las Cobas. Y bueno, con los años se disolvió un poco el grupo, entre comillas, y después de bastantes años volvimos a tocar con otra batería, hicimos como un par de conciertos de recuerdo, ¿no? Digamos. Y bueno, ya hace bastantes años que ya no estamos activos, pero bueno, en su momento grabamos una maqueta que fue todo un logro en aquel tiempo, porque claro, no era una cosa sencilla como hoy en día, ¿no? Que puedes grabar en tu propia casa y tal. También en el auge del grupo tuvimos un manager con el cual íbamos a firmar un contrato para girar por el País Vasco, pero bueno, aquí fue el final de esta etapa que digo que tuvimos cierta repercusión, sobre todo en la comarca de la Selva. Y esta es un poco la historia, ¿no? Se disolvió un poco pues, por eso, por lo que suele pasar con todos los grupos, ¿no? El ego, ¿no? Había una lucha de egos entre dos personas de la banda y ahí se acabó todo. Bueno, la música que hacíamos era un poco básica y horizontal, ¿no? Y era un poco lo que se hacía entonces, ¿no? Un poco un pum, básicamente nada, no muy, o sea, unas estructuras muy básicas, no era una cosa, era una cosa muy visceral, ¿no? Y era un poco, pues eso, pum, canción de protesta, ¿no? Descendientes un poco de Rick, Cicatriz, La Polla Record, pues eso queríamos al menos hacer nosotros, ¿no? Teníamos ciertos límites a nivel técnico, pero éramos muy viscerales, ¿no? Los directos eran muy fuertes, o sea, sin ningún tipo de complejo, y bueno, y lo que era entonces, pues, hacer música boom, ponerte a gusto y hacer lo que quisieras en el escenario y incitar a la gente, o sea, alborotar y hacerte notar. Y bueno, este era el tipo de música que hacíamos, ¿no? El guitarra era bastante creativo y el bajista a nivel de escribir. Yo también escribí bastantes letras. Y este es el tipo que hacíamos, de música radical, básicamente radical, explotar y sacar todo ese, ¿no? que teníamos en la época. Que bueno, éramos jóvenes, como la juventud ahora o antes. Era una manera de desahogarte, ¿no?
el tipo de música que hacemos era este, un punk muy radical y muy básico. No era fácil porque no teníamos muchos medios, ¿no? Éramos nosotros, pues eso, clase obrera, pero nosotros entonces no trabajábamos mucho. O sea, vivíamos como podíamos, tal, y eso sí, siempre estábamos tocando. Hubo un momento en que nos dedicábamos completamente a esto. Entonces no era fácil porque no teníamos locales de ensayo, como ahora hay. Ensayábamos a lo mejor en la casa de uno, ya cuando se cansaba de sus padres nos íbamos a casa de otro. El guitarra, que era un poco mayor que nosotros, a lo mejor estuvimos 3 o 4 meses en una masía, cuidando la masía, y bueno, aquello estuvo muy bien, porque siempre todo el día tocando, bebiendo, fumando, tal, y era la forma en que se hacía entonces. No había tantos medios como ahora. Recuerdo haber coincidido, por ejemplo, con Sopa de Cabra, ¿no? En un concierto en Sanidad. Pero bueno, ellos eran otro nivel en el sentido de que eran mucho más profesionales. Nosotros teníamos, a nivel grupal, un ego exagerado. Pero bueno, sí, esta era la manera, no había otra forma, no teníamos muchos medios. ¿No? Recuerdo una anécdota que muchas veces, el batería a veces perdía los palos y se ponía a tocar con una rama, un árbol, y bueno, era todo un poco a lo loco, ¿no? Pero era una época como genial, con 20 años, 20 y pocos, todo quedaba lo mismo. Estabas donde fuera y ibas a tocar donde sea. Y bueno, esta era la forma. Y bueno, la visión que tenían de nosotros, pues no sé, un poco, pues eso. Medio punky, medio borracho, medio tal. Y esto era lo que había. Viéndolo ahora sí que hubiese yo, a ver, sería de necios no decirlo, pero bueno, tampoco estoy arrepentido de cómo fue. Me hubiese gustado aprender más, desarrollarme más, desarrollarnos más, pero la época tampoco nos acompañó porque fue un poco el tema del alcohol y de las drogas y todo eso, fue un poco, nos barrió un poco, ¿no? Barrió con mucha gente que tenía inquietudes, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bien, fueron unos tiempos increíbles y la verdad es que no sé, ya te digo, si cambiaría sería pues para eso, para desarrollar y ser un poco más profesional quizá y poco más. Una persona inquieta, o sea, siempre tiende a investigar, ¿no? ¿Sabes? Y a lo mejor ese es el error, ¿no? Junto con la inexperiencia, ¿no? Pero bueno, no sé, hay cosas que no son necesarias probar, creo yo. Pero bueno, la vida es como un experimento, ¿no? A ver, por supuesto que sí, de una manera consciente o inconsciente, estamos implicados en la realidad social del momento. Lo que pasa que, bueno, quizás más guitarra, ¿no? Era más consciente de ello, ¿no? En mi caso, a mí me daba un poco igual, yo iba a divertirme, me gustaba cantar y ya está. Por lo menos sí sabía el sentido que tenían las letras y lo que queríamos decir. O sea, nos identificábamos con todo eso, claro. Eso es así. Sí, era una manera de protestar y de ponerte contra el sistema y es lo mismo que ahora, ¿no? Lo que pasa que en otro contexto, pero es lo mismo, o sea, la vida se repite, todos son ciclos. Directamente de aquella época y ahora igual, o sea, la música es una manera de comunicarse y de expresarte y de reflejar la realidad, ¿no? De cada día. Realmente la música, o sea, no hablo de, bueno, de todas sus variantes incluso, ¿no? Eso ya depende de los gustos y tal, pero sí, por supuesto. A nivel personal yo ya tenía problemas, o sea, lo que yo decía era lo que me pasaba, ¿no? Me veía identificado. Yo soy de un barrio periférico y sí, hay letras que son realmente un reflejo de lo que yo vivía, o vivía otra gente de mi generación.
Sí, por supuesto. O naces en un sitio ganador o en un sitio perdedor, relativamente. Me refiero a que quien tiene menos posibilidades tiene las más ganar para ganar, digamos. Depende de cómo te preparen, o sea, eso depende de las posibilidades económicas que tengan, ¿no? Pero sí, no, la música que hacíamos era eso, era rollo obrero, rollo calle y rollo, o sea, esto es lo que hay realmente, esto es lo que yo vivo cada día. No creo. De todas formas, la gente que venía era gente que sabía lo que iba a ver normalmente. Pero no siento que... No, para nada siento eso. O sea, la música es un reflejo de la realidad. Y la realidad son ciclos y son unas bases ya establecidas que eso no se van a ir a ningún sitio. Pasa que cambia, es como... Cambia el vestido, ¿no? de la muñeca, pero la muñeca es la misma siempre. Lo que pasa igual con la música y con todo, bajo mi punto de vista, y con todo lo demás. No, hoy en día sigue habiendo punks. El punk está vivo. Lo que pasa es que ahora, hoy en día, hay mucha gente, somos mucha gente y hay circuito para todos, o sea, hay público para todos. Para todos. Porque el punk sigue vigente. Coño, mira Green Day. Green Day eran punks. Lo que pasa, otra cosa es que luego te vuelvas a comerciar por la evolución que tú tengas o por X. Pero esta gente teóricamente eran punks. O punks. Yo creo que sigue vigente el punk.